Che, Bueno, estamos en vivo, Roberto. bueno, acordate Buen que día. tengo problemas de oído. Sí, ¿me escuchás bien? Ahora escucho bien, sí. Buenos días a todos. Esta es nuestra tercera charla con el doctor Roberto Cortés Conde sobre las crisis argentinas. Quiero enfatizar que el formato que hemos elegido para este seminario, si se quiere, es un formato de charlas en las cuales vamos a alternar con Roberto una presentación con la que vamos a dar información sobre distintas crisis a lo largo de la historia argentina. Empezamos con la del año 1825-1828, seguimos con la crisis de 1890, hoy nos toca hablar de la crisis del 14, que provocada por la Primera Guerra Mundial, y también la crisis del 30, que es provocada por la Gran Depresión a nivel mundial. Yo les voy a poner en el chat algún material que les puede resultar interesante, especialmente hay una presentación del profesor Cortés Conde sobre la crisis del 30, y después le vamos a agregar en la próxima sesión, vamos a agregar un capítulo del libro Dinero, Deuda y Crisis, para que tengan como material si les interesa profundizar. Sobre las crisis argentinas, sobre el tema que estamos hablando, hay mucho material con distinto nivel de dificultad. Eh, Les voy a ir agregando en la medida de lo posible material a aquellos que estén interesados. Mm, Así que con eso le doy la palabra a Roberto y vamos a empezar la charla de hoy, que como le dije, vamos a empezar hablando de la crisis del 14, que comienza en el 14, y luego la crisis del 30. Y la próxima sesión voy a hablar yo de la crisis del peronismo, que es la crisis del 48-49, y en la quinta sesión vamos a tener básicamente un peloteo con Roberto, y vamos a charlar más, en una forma más de diálogo sobre todas estas crisis, tratando de buscar, eh, digamos, el mínimo común denominador de todas ellas. Así que luego de esta breve introducción, Roberto, te dejo en control de la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias. De nuevo es un gran gusto estar en el CEMAC discutiendo estos temas. Eh, lo que decía Emilio, para nosotros dos es muy importante esta revisión eh, en la cual nosotros, sobre temas que nosotros hemos estado trabajando durante años, y sobre los cuales hay muchas malas interpretaciones, demasiado simplistas, acusando a unos o a otros, y no deja ver realmente cuál ha sido el problema fundamental. Nos encontramos cuando empezamos esto, que iba a ser un simple diálogo entre los dos, con una cierta dificultad en el comienzo, que hay una parte informativa previa para poder iniciar una discusión más a fondo. Y nosotros, como se trata además de un curso no presencial, no estamos al tanto de la información que tienen los asistentes, por los cuales tuvimos que dedicar, yo me tuve que dedicar especialmente en esta primera parte, a dar aspectos nuevos de la información que había logrado en mis investigaciones y que me llegaban a conclusiones distintas, a veces más complejas. Por el otro lado, tampoco son definitivas, así que hay otros autores que agregaron cosas, pero que tienen una visión bastante diferente a la visión que existía ya en los años 50. En la primera parte de estas exposiciones, yo me refería a un tema que creo que es todavía relevante, que es en el fondo una crisis que tiene que ver con un problema regional argentino. Las diferencias regionales
existieron desde la creación del virreinato y el fin de la dependencia económica del Alto Perú, de la producción de plata del Alto Perú, y el cambio de eje político, administrativo y económico hacia la única salida que tenía este país hacia el mar, que era el Río de la Plata. El Río de la Plata terminó siendo un país de embudo, donde todo salía. Hoy día a veces cometemos el error de creer que la Argentina era territorialmente, tenía las fronteras y era el país que soy. En realidad la Argentina terminaba en una especie de línea que iba de Mendoza, La Carlota, Córdoba, Merincue, Santa Fe, bajaba después hasta el río Salado, y el resto era territorio que en teoría pertenecía a la corona española y al virreinato, pero no era un territorio ocupado económicamente. El problema que creó el régimen español de los virreinatos fue notoriamente ineficiente, cuando la razón por la que se crean esos regímenes políticos virreinales, que era la explotación de las minas de plata más ricas del mundo en México, en la meseta mexicana y en el Alto Perú, desaparecen y aparecen estos nuevos países que tienen problemas serios para constituirse como naciones. En ese sentido, la Argentina es muy distinta a la colonización norteamericana, que va siendo de a poco costera y se va extendiendo a medida del tiempo, y además donde cada una de las colonias es independiente de la otra y depende solo de la corona inglesa. Acá había una autoridad que había que legitimizar y darle además la fuerza económica, política y militar para asentar la autoridad del Estado. Ese es el problema prácticamente de la mayor parte del siglo XIX, que yo llamé en otro trabajo el problema de la inestabilidad argentina. Tiene que ver con la pobreza, y la pobreza de un Estado que apenas se puede sostener, con ejércitos que levantan recursos en el lugar donde están y que no tienen forma de mantenerse en forma permanente, y esto afecta a las finanzas del Estado. En realidad, el problema hay que plantearse de toda esa primera parte del siglo XIX, primera y segunda, hasta yo diría hasta casi en 1880, es un problema de pobreza que lleva a las crisis recurrentes y que tiene que ver, por ejemplo, con la crisis del 25, con la guerra con Brasil, donde Brasil es una potencia importante y bloquea el puerto de Buenos Aires, que es la única salida que tiene para las exportaciones, pero sobre todo para las importaciones, que son las que pagan derechos de aduana y mantienen el Estado. Esto lleva a usar en una forma muy imprudente el préstamo Bering, que estaba destinado al puerto, construcción del puerto de Buenos Aires y Rosario, para gastos de guerra, y termina en una necesidad de imponer un curso forzoso a los billetes del Banco Nacional, y empieza el periodo inflacionario de la economía argentina, porque de 1825 a 1867, un régimen de papel moneda no convertible de curso forzoso, y el peso argentino, que era el peso plata español, que valía igual a ese peso, se devalúa y son 5 centavos del viejo peso plata, el peso de convertibilidad del 67. La Constitución resuelve el problema del conflicto entre provincias y Buenos Aires. Hasta entonces, en realidad, lo que es el país desde el punto de vista económico es la provincia de Buenos Aires, y alguna otra provincia que, por razones geográficas, como Corrientes, que tiene una aduana, como Salta, que tiene, pero mucho menos, porque el comercio con el Alto Perú disminuye, y algo Cuyo. Las demás provincias solo viven del impuesto al comercio interior, a las alcabalas, que es un impuesto
que todas las provincias, si suma uno de los impuestos, todas las provincias no equivalen al que cobra la provincia de Buenos Aires en la aduana de Buenos Aires. Esa historia de la aduana de Buenos Aires es la historia del siglo XIX, que va a terminar con la incorporación de la aduana al gobierno nacional en el 62, pero sobre todo cuando se termina con el problema de la capital de Buenos Aires en 1880. Todo eso lleva a la otra crisis, que es una crisis de maduración, la crisis del 90, que tiene que ver con la toma de préstamos externos para resolver problemas muy urgentes. El problema fundamental que era la construcción de ferrocarriles para unir un país que era desde el punto de vista poblacional el desierto que llamaba Sarmiento, y que la única forma que tiene es recurrir al capital extranjero. No había en Argentina ahorro suficiente para hacer la inversión enorme de construir 33.000 kilómetros de vías férreas como se hizo en la Argentina. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el último préstamo de la década 80 que lleva a la crisis 90 es la construcción del ferrocarril a Jujuy, es decir, cómo se había avanzado el país, lleva las líneas férreas hasta el norte, lleva hasta el sur en Neuquén. Bueno, pero eso costó, y hubo imprudencias, es decir, no fue todo hecho con razonabilidad. ¿Y qué costó? Algo que después, con toda la literatura de desarrollo que existió en los 50, no se tuvo en cuenta, que es que las inversiones en infraestructura no dan un rédito inmediato. Hay que prepararlas, hay que traer los materiales, hay que hacerlo. Y las inversiones en ferrocarriles, por ejemplo, tardaron 10 años en dar rédito. Entonces, los problemas que se crearon de balance de pagos y de recursos de pago de la deuda externa fueron bastante serios, tuvieron mucho que ver con lo que va a pasar en la crisis del 90, pero además con la enorme imprudencia que en la década del 80, sobre todo en el periodo final de Juárez Celman, se comete con la aparición de los bancos garantidos, por los cuales cada una de las provincias van a gozar de la oportunidad que tuvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto la provincia, de usar del señoriaje para consolidar las finanzas provinciales. Como ya explicamos, eso llevó a la crisis del 90 y después a un ajuste sensacional que, teniendo en cuenta el anterior que había hecho en Avellaneda, dio confianza a los inversores respecto al cumplimiento de los acuerdos por parte de la Argentina, y la Argentina pasa la última década del siglo XIX con una contracción monetaria muy seria porque no puede emitir, y va dando resultado todas las inversiones que se habían hecho, las exportaciones aumentan, los ferrocarriles empiezan a dar rendimiento, pero sobre todo hay un cambio institucional importante. Los capitales extranjeros, como no tenían confianza en el país, hasta 1890 se invierten en títulos públicos denominados en libras o en oro. Es decir, nadie estaba dispuesto a invertir en pesos. A partir de 1900 lo que empieza es una inversión directa, es decir, empiezan los capitales a invertirse directamente en el país, traen su moneda, compran, se importan, etcétera, pero no es inversión en títulos públicos. Esa inversión directa quiere decir que está atada al resultado de la inversión. Ese es un cambio muy notable que se da en la primera década del siglo XX y que va a consolidarse en el curso de la década, llevando a esa gran expansión que es la expansión de la primera década del siglo XX, en donde
empiezan a darse los resultados de aquella inversión que tardaba y tardaba en llegar a los resultados. Esta es la Argentina que en 1906, cuando escribe Pellegrini un prólogo a un libro, los muchos que se producían entonces, un geógrafo francés, Lewandowski, y otro argentino que fue secretario de Hacienda, Alberto Martínez, en el prólogo de este libro, que era uno de los tantos libros que se producían para mostrar al exterior las ventajas que tenía la Argentina y cómo le convenía invertir a los extranjeros, se lo refiero a una anécdota con una conversación que tiene con Teodoro Roosevelt, cuando le dice: mire cómo hemos progresado, esta es la Argentina que yo fui presidente cuando la crisis del 90, está hablando de 1906, mire a dónde ha progresado el país en tal poco tiempo. Esto lo escribe Pellegrini poco antes de su muerte. Y Roosevelt le contesta, Pellegrini dice: estamos tratando de acercarnos a ustedes. Y Roosevelt le contesta: ustedes nos van a superar. ¿Por qué? Que ustedes pueden aprender de nosotros. Esas dos profecías de Pellegrini y de Roosevelt fueron absolutamente equivocadas, como todos los que vivimos en esta época sabemos. Pero tengan en cuenta qué era la idea que se tenía en el país en ese momento y cómo se habían resuelto de distintas formas, primero con la Constitución, estableciendo cuáles eran los recursos del Estado, una especie de pacto fiscal que se había logrado entre nación y provincia, la seguridad jurídica que daba la Constitución, todo eso había dado una enorme confianza para la inversión en la Argentina. Hay que tomar en cuenta que el hecho que define al final del siglo XIX esa confianza es la incorporación argentina al sistema de patrón oro, que fue después muy criticado, pero que fue fundamental para el movimiento de capitales internacionales. ¿Por qué? Porque daba la seguridad de que, existiendo este sistema de convertibilidad con la caja de conversión que tenía las reservas y que las emisiones de papel correspondían al oro que existía en la caja de conversión, había un tipo de cambio fijo, y el inversor extranjero sabía que su peso oro, su dólar, su libra que invertía iba a ser la misma que iba a tener en el momento que iba a recoger los beneficios de esa inversión. No tenía que estar pendiente de la devaluación de la moneda local, que era el fenómeno de la mayor parte de los países nuevos cuyas monedas tenían fluctuaciones muy grandes. Se había eliminado con esto el riesgo cambiario. Y este es un fenómeno solo que se da en Argentina. Países como Brasil y como México, al mismo tiempo que la Argentina, entran a sistemas de patrón de cambio fijo en un momento en que están en la búsqueda de capitales externos. Es decir, el sistema mundial que se va a establecer de flujos de capitales se va a dar y va a ser posible gracias a un sistema de cambio fijo. Esto que después fue muy desprestigiado y fue muy discutido, porque el tipo de cambio fijo no tiene flexibilidad en momentos de recesión, no permite hacer políticas monetarias. Hay que tener en cuenta que fue una precondición para la inversión extranjera, como creo que sigue siendo. Es decir, nadie va a poner, no es verdad, en este país una moneda extranjera, un dólar, que es lo que, si no sabe que va a volver a obtener ese dólar luego. Esto funcionó en el mundo hasta la Primera Guerra en una forma muy positiva y dio enormes posibilidades a los países que no estaban en el centro de la economía mundial. Y quizá el más privilegiado de todos esos países fue la Argentina, que tuvo ese enorme crecimiento.
Emilio, si está ese cuadro del producto que creo que está en la segunda parte, que es un cuadro en una línea que está el producto por varios años, en algún momento lo podés poner y yo me voy a referir a eso. No, ese no es. Bueno, ese es, ese es. Ahí tienen, 1875 empieza y llegamos al punto máximo en 1914-15. Con un crecimiento per cápita, acá estamos hablando de logaritmos naturales, no son niveles de producto, sino tasas de crecimiento de producto, por una razón bastante simple, que en otros trabajos hay gente que toma en cuenta niveles, pero cuando uno trata con este tipo de información, que es una información agregada de producto, lo hace con una estructura de precios determinada. En este caso lo hicimos con una estructura de precios del año 14, no como el de CEPAL, que es de 1950, con una estructura de precios para mí muy distinta. Y esa estructura de precios, para llegarlo a valores comparables, uno tendría que tener precios por cada año para ponerlo en precios corrientes. Como es precios para cada año no hay, yo elegí esta forma de tener una idea, pero claro que no es, porque en algunos casos la gente se ha equivocado. No estoy hablando de cambios en los... no se habla de niveles físicos de producción, sino de tasas de crecimiento. Se trata de logaritmos naturales, variaciones del logaritmo. Ustedes tienen que ser el periodo más largo, 37 años de crecimiento que se da en la Argentina. Y ahí tienen el problema cuando llegamos a ese punto más alto, esa fuerte caída, que en realidad en los antiguos estudios, especialmente en el CEPAL, no aparece, por eso poca gente hablaba antes de la crisis de la Primera Guerra. Cuando yo lo encontré con este dato, dije, no, pero esto fue realmente muy serio. ¿Y por qué? ¿Y por qué se da? ¿Y por qué creo además este cuadro ha recibido críticas? Fíjense ustedes que en ningún caso, cuando se hacen estas estimaciones históricas por periodos tan lejanos, se tienen datos sobre todo el conjunto de productos, canasta de productos que entran en esta estimación. En general se toman pocos datos y no siempre totalmente confiables. En este caso nosotros tomamos una muestra de casi el 56% de productos, que es una muestra muy representativa. Pero la verdad es que en alguna forma está sesgada por el hecho de que ahí los productos los cuales tenemos mejores precios y mejor información son los productos agropecuarios y sobre todo los agrícolas. Entonces, si tenemos una muestra donde los productos agrícolas son en general la mayoría, porque tenemos precios por todo, refleja más la variación de los productos agrícolas que otros. Y lo que tenemos en la Primera Guerra es una semifracaso de la cosecha del 14 y 15 y un fracaso muy notable de la del 17. Así que esto se registra. Pero el problema no fue solamente eso. Cuando se tiene noticia de la guerra, se declara antes en julio, pero los alemanes invaden Bélgica el 4 de agosto de 1914, y cuando se llega a la noticia, que era un día sábado, que los bancos trabajaban, los bancos extranjeros retiran todas las reservas de oro y libras que tienen para mandarlos a sus casas centrales. ¿Qué pasa? Existe el temor de que los dineros locales no van a ser convertibles y hay que hacerse el war chest, es decir, una caja de guerra para los gastos. El gobierno se encuentra con que hay esta corrida primera,
primera, y lo que hace inmediatamente ese mismo sábado es cerrar, suspender la conversión en la caja y declarar una moratoria por 8 días, pensando que va a haber una enorme salida de capitales. La moratoria dura 8 días y, para sorpresa del gobierno, los banqueros, en vez de corridas, se da una situación inversa. Empieza a entrar oro. ¿Qué pasa? Hay muchos capitales europeos que, después de la primera impresión, encuentran en Argentina una salvaguardia. Pero lo que pasa acá, y que esto es lo importante para tener en cuenta, es que se ha suspendido la convertibilidad. Es decir, este sistema que había sido tan exitoso, ahora se ha suspendido. Ahora, no se había suspendido solo en Argentina, se había suspendido en el mundo. Cada uno de los países en conflicto no convierte más su moneda, sus reservas en otras monedas. Directamente cuida su propio tesoro. Entonces, lo que ocurre es que con esto se suspenden los flujos de capitales en el mundo, no vienen más capitales que sirven para ir pagando las deudas que se habían contraído, así que hay una fuerte contracción en este sentido. Pero después viene otro problema más serio para la Argentina, que tiene que ver con que los países en guerra no exportan más maquinarias. Toda la producción industrial la guardan para abastecerse durante el conflicto. La Argentina sigue exportando, a pesar de que después vienen los submarinos alemanes y demás, pero la mayor parte del tiempo la Argentina sigue exportando. Lo que se encuentra es que caen brutalmente las importaciones. ¿Y esto qué nos lleva? Que en el régimen fiscal argentino, lo que importa es los derechos de importación, es decir, está basado en el comercio exterior, pero fundamentalmente en las importaciones. Al caer las importaciones, caen los ingresos del gobierno de una forma notable. Y al caer los ingresos del gobierno, el gobierno se encuentra en serias dificultades, accede al Banco Nación para obtener préstamos, se crea un problema serio en el mercado de crédito, y también cae la construcción. Los bancos entonces se encuentran también con problemas de reservas y problemas de demanda de crédito, y todo esto nos lleva a una recesión que la caída de las cosechas, sobre todo 14-15 y sobre todo la del 17, lleva a una situación de mucha gravedad. Lo importante que va a quedar cuando termine la guerra es que se ha hecho la convertibilidad, se ha suspendido, y esto va a continuar desde la guerra hasta 1927. Por otro lado, la Argentina se vio muy afectada en su proceso, donde hay además cierta industrialización sustitutiva, y en su proceso económico, con el tremendo aumento del flete. La gente no ha tomado en cuenta que la Argentina se desarrolló no solo por el hecho de poder incorporar tierras a la producción económica gracias al ferrocarril, sino porque en el siglo XIX las tarifas habían bajado a 1/3 de lo que eran antes. Es decir, el mundo atlántico fue un mundo económico con el hecho de que las tarifas bajaran muchísimo. Es decir, la Argentina, yo digo, es decir, un cantante italiano podía salir de Italia, ir a la ópera de New York, a la de Río de Janeiro, a la de Buenos Aires. Era un mes y algo el viaje, y fletes muy bajos, compensados en gran parte que cuando en el viaje de ida se llevaban cereales que ocupaban un gran espacio,
En el viaje de vuelta, a decir, desde Europa a la Argentina, los barcos no tenían las bodegas cargadas como en el caso del otro viaje. Pero ¿qué es lo que sirvió para compensar eso? La inmigración. Es decir, el flete fue reemplazado por el pasaje de los inmigrantes. Esto también, todo esto cambia y nos deja a una Argentina con una situación distinta, con un aumento de costo de vida que el gobierno trata, el gobierno primero de Victorino de la Plaza y después de Irigoyen, como no actúan directamente sobre precios, lo que hacen con respecto a los productos importados es, en vez de actualizar los aforos, los mantienen durante más de 10 años con los mismos precios que tenían en 1906. Así que hasta el 20 no hay cambio en los aforos. Pero sí existe una inflación de importada fuerte, ¿no? Porque en realidad la Argentina, a pesar de haber salido, haber suspendido la convertibilidad, mantiene una emisión en relación al oro que ingresa no solo a la caja, sino que a las legaciones argentinas en el exterior, pero mantiene la misma régimen y tiene una inflación menor que los otros países europeos, inclusive Estados Unidos. Esa situación termina con la guerra, pero al final de la guerra o después de la guerra y después del momento de ajuste, se encuentran con el mundo que ha cambiado. Los países europeos se vuelven proteccionistas, Estados Unidos también, y después de los primeros años tratan de mantener la producción agrícola para abastecerse en caso de guerra. Esto lleva a políticas intervencionistas por parte de los países europeos y también de los Estados Unidos, que tiene una fuerte política proteccionista que pone un 20% de tarifas a las exportaciones de alimentos argentinos. Y después, en el 25, con pretextos sanitarios, prohibiendo la importación de carne argentina. Ahí empieza, digamos, el fuerte después desacuerdo que va a haber entre Argentina y Estados Unidos. Roberto, te interrumpo un segundo. Sí, cómo no. Con dos observaciones. Una que surge del gráfico que mostrábamos antes, que cómo la Argentina... ¿Podría ser un poco más alto, Emilio, que un poco? Sí, que cómo la Argentina retrocede con la Primera Guerra Mundial prácticamente a 1900, digamos. El PIB per cápita tiene una caída brutal, es decir, retrocede casi 14 años. Lo digo por el paralelismo con la crisis actual, digamos. La crisis actual nos va a hacer retroceder más de 10 años, ¿no? Y lo notable es que obviamente nunca se recupera el ritmo de crecimiento anterior, pero en la década del 20 tenemos la bonanza inicial de la suba de los precios de los commodities por la desaparición de Rusia como proveedor del mercado de trigo por la revolución bolchevique, que es un tema que nos ayuda mucho, y se produce ese boom, el primer superciclo alcista de los commodities que tiene la Argentina a partir del 17-18 hasta 21-22, que nos da bastante impulso. Esas eran las dos observaciones que hacía primero pre y post Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, además hay un cambio en la estructura de la producción y la estructura de comercio, ¿no? Por de pronto, porque si bien en algunos casos, como trigo, etcétera, los cereales tradicionales se encuentran más limitados, empieza algo que es muy importante, los cultivos industriales. Por ejemplo, la producción de algodón en el Chaco.
Y el problema, por ejemplo, con la producción del algodón, nosotros importamos tejidos textiles de Brasil, que tenía también su propia producción de algodón, y la Argentina tenía el problema del costo de los fletes para importar este tipo de cosas, pero cuando se da la producción de algodón en Chaco, lo que tenemos en los 20 es un importante crecimiento de la producción de textiles. Es decir, en los 20 tiene, entre los 20 y los 30, hay un importante crecimiento industrial. Eso es un tema que se dejó de lado. No es posterior a la crisis. De hecho, la década del 20 creo que es la década en la que el producto industrial crece más rápido en la historia argentina, si mal Exacto. no recuerdo. Así que hay un cambio en la estructura de la producción y en la estructura del comercio que se va dando. Yo creo que el problema después que tiene Argentina tiene una fuerte recuperación el 20. Hay que recordar que la Argentina no tiene el mismo efecto que tiene la crisis en el mundo del 21. Y sigue hacia adelante y lo interrumpe. Perdón, ahí hay un paralelismo también interesante que mencionás, la crisis del 2021, que es una crisis que pega muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, y esa crisis tiene un origen que es la gripe española, ¿no? Que a partir del 18 empieza a afectar al mundo hasta el 20, en 3 oleadas bastante fuertes, y que contribuye a que las economías de Estados Unidos y Europa permanezcan relativamente estancadas. Es una recesión fuerte la del 20 y del 21. Pero además hay que tener en cuenta que la Argentina es un país que exitosamente vuelve a la misma paridad del peso. Cosa que logra Francia y logra hacer, lo hace Inglaterra con todos los problemas que tiene la economía inglesa y todo el famoso debate entre de Keynes en Economic Consequences of Mr. Churchill, ¿no? Pero yo digo, si uno dejara de lado la crisis del 30, probablemente el proceso de crecimiento de la Argentina sería lineal y hubiera seguido. Claro, el golpe el golpe del el mundo, 14, ¿no? el golpe del 14 nos llega de afuera, a pesar de que ya en Argentina, poco antes del comienzo de la Guerra Mundial, ya había cierta presión en los mercados financieros, y nos estamos recuperando de esa fuertísima crisis del 14 cuando nos llega otro trompazo del mundo, digamos, que ese trompazo ahí ya nos deja en una situación distinta porque el mundo cambia, ¿no? El mundo cambia Exacto. a partir de los 30 Pero además yo que estuve en la universidad ya en el año 50, tiene una consecuencia cultural, pero fuertísima. Era casi una verdad consagrada después de la crisis de la Primera Guerra y la crisis del 30, y lo que había pasado en la Segunda Guerra, que estar abierto al mundo era algo malo, que nos había perjudicado mucho, y que teníamos eso porque se fijó sobre la impresión fuerte que en la generación anterior a la mía, y en parte en la mía, que yo ya en el 50 estaba estudiando en la universidad, sobre que el aislamiento y la producción, la única forma para evitarse los shocks externos, se hablaba así, los shocks externos, es dedicar la producción hacia el mercado interno. Y no había discusión en todos los ámbitos académicos, universitarios. El problema del shock externo era la cosa más seria. ¿Cómo se puede hacer para evitarlo? Y había un escritor, un economista norteamericano, que dijo una cosa que en parte es cierto, ¿no? Dice, la Argentina en la Primera Guerra fue el país probablemente en peores condiciones para aguanto externo de esa naturaleza. ¿Cómo fue? Pero en realidad
si uno mira después lo que pasó y comparándolo con otras cosas, las reacciones que en los dos casos se tuvieron, la recuperación del 20 y la recuperación del 30, fueron realmente más bien notables. Es decir, dado la fuerza del impacto externo y cómo la Argentina logró readaptarse rápidamente. Es decir, si uno ve el ejemplo de lo que pasó en Francia, lo que pasó en toda Europa, salvo en Estados Unidos, que era una economía dominante, de la decadencia británica que empieza con la Primera Guerra, del hecho que Alemania había tenido, hay que recordar lo siguiente, Alemania y Estados Unidos en gran medida reemplazan como proveedor de capitales ya en la primera década del siglo XX a Inglaterra, y no tanto por preferencias políticas, sino por el tipo de industrialización en cada caso. Gran Bretaña se había especializado en acero, en textil, etc. Estados Unidos en telégrafos, teléfonos, automotores. Alemania en la industria química. Lo que se necesitaba de algún modo era abrir otros rubros. Y acá también hay un prejuicio muy grande. La gente dice, la Argentina estaba muy atada a Estados Unidos, su clase gobernante dependía de Inglaterra, perdón, a Inglaterra, no a Estados Unidos, de Inglaterra, etc. Si hay una cosa que realmente perjudicó a los capitales británicos, y sucedió durante los gobiernos, fue primero la creación de una red caminera paralela a las líneas ferroviarias. Las líneas ferroviarias tenían un monopolio natural, que se extendían hacia el norte, hacia el sur del país, con el Gran Sur, con el Central Argentino, con el Ferrocarril Oeste. Pero en la medida que le pusieron en los años 30, ¿cómo se llama? Los caminos pavimentados, le dio una posibilidad enorme al desarrollo de la importación y después la producción local parcial de automotores. Sí, y ahí estás entrando en un tema que es bastante interesante, que es la tensión que se genera entre Estados Unidos e Inglaterra, porque Estados Unidos era el Claro, productor natural de automóviles, mientras que exacto. los Bueno, ingleses... pero el famoso pacto, bueno, ahora voy a entrar en el 30, pero el famoso pacto Roca-Runciman, los que se oponen más norteamericanos, que protestan porque ellos quedan desprotegidos respecto a Inglaterra. No es Argentina la que se perjudica, son los competidores norteamericanos, y en todo caso los japoneses en algún caso. Pero los y terminaba con lo de Alemania. Alemania, que podía haber sido el país que reemplazara a Gran Bretaña como fuente de productos manufacturados, cuando pierde la guerra, también, y porque viene el boicot aliado a las exportaciones alemanas, pierde participación en el mercado argentino, a pesar de que lo mantiene en algunas cosas. Después viene la Segunda Guerra y eso se hace ya más definitivo. Pero la importancia de capitales alemanes en Argentina a principios del siglo fue realmente bastante importante y está totalmente descuidada. Y esto es un producto... Secundaria únicamente, digamos, venía Inglaterra primero, Estados Unidos cada vez más creciente, pero Alemania tenía un rol muy preponderante. De hecho, la inversión alemana en América Latina, Argentina era por lejos el país que tenía Claro, mayor pero inversión. tenías la llave, la compañía hispanoamericana, que fue hispanoamericana porque era alemana, para evitar el boicot, pone un domicilio en España. Y la otra, el Banco Alemán, que era importantísimo, pero el capital alemán empezó teniendo mucha importancia a principios del siglo. Bueno, pero quería llegar a la crisis del 30, que de nuevo encuentra a la Argentina
en un momento en que había estado recuperándose y creciendo realmente de una forma importante. Y, pero la crisis del 30 en la Argentina, de nuevo, no tiene las características que tuvo la crisis ni en Estados Unidos ni en Europa. El mercado, lo que pasó el famoso octubre del 29 con la crisis de la bolsa de valores, lo que pasó en el Credit Anstalt en Europa y todas las consecuencias que llevaron a la salida de la convertibilidad, la resumida convertibilidad en los casos que se pudieron hacer, pero sobre todo en el 31 con el abandono del patrón por parte de Gran Bretaña. Ese fue, digamos, el momento álgido del cambio total que se produce en la economía mundial. Hay que recordar que en el siglo XVIII Gran Bretaña estaba bajo un régimen de patrón oro, que lo abandona en septiembre de 1931. Pero está bien ese cuadro ahí, porque ahora voy a explicar eso. En la Argentina, en el 29 ya se toma una decisión unilateral rápida, que ya no es la suspensión del pago de la caja de conversión, sino el cierre de la caja de conversión. ¿Qué es lo que ocurre? Lo logran hacer antes de que se produzcan retiros muy grandes, que uno ve el año 28 están casi en 500 millones y bajó el 31 a 260 millones. ¿Qué es lo que había pasado? Estados Unidos se encontró que al establecer un régimen de protección, las exportaciones de otros países a Estados Unidos bajaron por la protección, lo que hizo que esos otros países no pudieran importar desde los Estados Unidos. Para que siguieran importando, ¿qué es lo que hacía Estados Unidos? Les daba créditos. Entonces los países se endeudaban para continuar importando de Estados Unidos. Esto se mantuvo mientras la Reserva Federal mantuvo baja la tasa y dio la impresión de que la situación, esto nos recuerda, la situación parecía bastante normal porque la tasa era baja, hasta que, preocupado por el efecto inflacionario, la Reserva Federal, que era independiente, sube la tasa. Y esto hace que tenemos en 2 años un momento, y pasó en la Argentina, que eso lleva al cierre de la caja, de fuerte entrada de oro, que al año siguiente se convierte en una fuerte salida del oro. Esto tiene que ver con las variaciones de la tasa de interés en los Estados Unidos, que es lo que pasa también en el mundo hoy. Cuando Estados Unidos cambia tasa de interés, los capitales se mueven de un lado a otro. Y esto llevó a gobierno de Irigoyen todavía en el 29 a tomar una medida drástica, que es el cierre de la caja de conversión. Ahora voy a explicar eso, qué efectos tiene, pero quiero mostrar en la tercera columna, precios agropecuarios, qué es lo que pasa, lo que es lo dramático en este caso, pero ya económico en la Argentina. Se habían acumulado enorme cantidad de stocks de productos agropecuarios debido al problema de precios, y cuando se produce esta situación, caen los precios agropecuarios en Estados Unidos y cambia en todo el mundo. Se produce casi un 70% de caída de las exportaciones pecuarias. Esto lleva a una situación ya de severísima crisis. ¿Por qué? Por un lado, porque no se puede importar. Si no se exporta, no hay oro para importar. Si no se importa, caen los ingresos fiscales. Y si además no hay capital para pagar la deuda, se crea el problema. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Inmediatamente se queda con todo el oro de la caja de conversión y evita una fuertísima contracción monetaria que hubiera habido si se dejaba salir el oro bajo el régimen de la caja.
esto llevó a muchos a decir, bueno, los argentinos han sido unos sabios pre-keynesianos que han hecho política keynesiana pre-Keynes. Yo he discutido esto y mi punto de vista respecto, que está en el trabajo ese que después le va a mostrar Emilio, y mi punto de vista es que en realidad, y esto lo he aprendido por la edad que tengo, es que lo que le preocupó al gobierno, entonces al gobierno de Irigoyen y después al gobierno de la Revolución de Uriburu, era tener reservas para pagar la deuda externa. En el 90, el origen real de la crisis es la inconvertibilidad del peso y el hecho de que los impuestos que pagaban los argentinos los pagaban en pesos y la deuda externa estaba en libras o en oro. La diferencia que había era monstruosa y el hecho de que el gobierno tuviera que ir al mercado a obtener oro que era un 300% arriba del que había estado antes de del curso forzoso, hizo imposible el cumplimiento de los pagos de los préstamos externos y llegó al final de la crisis del 90. En este caso, ellos tenían la experiencia. Fíjense que después de todo, ustedes están en el 30, había pasado 40 años. Hace 40 años, ¿qué teníamos? Ya teníamos el gobierno de Alfonsín. Así que los que actuaban en política entonces tenían noción de que el problema tremendo era cumplir con la deuda. ¿Y por qué cumplir? Porque les había ido muy bien. Lo había logrado Avellaneda, se hizo el arreglo con Victoriano Laplace y el comité del Banco de Inglaterra en el 91 y se pudo arreglar después rápidamente esa crisis severísima del trade. Y acá, ¿qué se quería hacer? Cumplir con la deuda. La Argentina fue uno de los pocos países en el mundo que pagó su deuda externa. Brasil defaultó, la Argentina no. Hoy día... Roberto, te interrumpo un segundo. Me parece un punto muy importante a destacar, ese que en América Latina prácticamente todos los países fueron al default. Y Argentina fue quien pagó puntualmente sus compromisos externos en esta, que se podría decir que, mirándolo un poco en retrospectiva, quizás le hubiera convenido sumarse a lo que estaban haciendo al resto de los países, porque Claro, pero Emilio, el tema es, nadie tiene una bola de cristal que predice. No, obvio, por supuesto. Pero ¿por qué digo, espera, ¿por qué digo esto? Porque lo que cambió fue la Segunda Guerra. Si no hubiera habido la Segunda Guerra, la Argentina acertaba. Si yo hubiera tenido que tomar la decisión el 30, tenía el antecedente de lo que había pasado antes, no tenía lo que ahora sabemos que pasó después. ¿Por qué Brasil, que defaultó, estuvo protegida por Estados Unidos y la Argentina no? Porque mandó una división de guerra a pelear en la Segunda Guerra en Italia y la Argentina estuvo coqueteando con los alemanes. Los nazis. No, coincido al lado de la guerra era... Es interesante porque en Inglaterra, después de la crisis, el gobierno también sigue una política parecida a la de Argentina, es decir, una política de fuerte expansión monetaria y de austeridad fiscal, que es en realidad la antítesis de lo que proponía Keynes. O sea, Keynes proponía expansión fiscal con inversión en obra pública, y el gobierno inglés durante los años 30 sigue una política completamente distinta a la que proponía Keynes. O sea, Keynes, que venía proponiendo esta política desde el año 24. A veces la gente cree que el keynesianismo empezó en el año 36, cuando Keynes publicó la teoría general, pero en realidad... No, Keynes, es el artículo de Economic Consequences of Mr. Churchill, en el comité. Sí, no, incluso antes de eso, en el año 24,
se produce un debate en Inglaterra en una revista que Keynes era propietario también, que se llamaba The Nation and Athenaeum, y ahí Lloyd George, que había sido primer ministro en la Primera Guerra Mundial, plantea en ese entonces, a principios de 1924, la necesidad de lanzar un plan de obras públicas para reactivar la economía inglesa, que se encontraba en una situación bastante de estancamiento. Y Keynes, en el 24, en respuesta a lo que dice Lloyd George, plantea de manera pública y detallada por primera vez su plan de reactivación, que era un plan de 100 millones de libras anuales para reactivar la economía. Y este mismo plan de Keynes del 24 lo revive Lloyd George como candidato del Partido Liberal en el año 29, en las elecciones del 29, que fracasa electoralmente el Partido Liberal, y ahí Keynes se distancia de Lloyd George, pero el punto a destacar es que lo que se llama, o lo que se conoce normalmente como política keynesiana, que es la política contracíclica de expansión de la inversión pública, y ahí es importante un detalle, inversión pública, no gasto corriente, sino inversión pública, es muy anterior a la publicación de la teoría general, que es recién a principios del año 1936. Y lo interesante es que Keynes, que era un hombre muy influyente, no logra modificar la política que sigue el gobierno inglés después de la crisis del 30, que es una política, como decía, de dinero barato, de fuerte expansión monetaria, pero también de austeridad fiscal. Y en Argentina la política también es de expansión monetaria y austeridad fiscal, complicada por la crisis bancaria que se da a partir de los años 30, por la morosidad que tiene el sistema bancario, ¿no? Que es un tema que todavía no tratamos, pero que... Sí, pero fíjate vos que en mi impresión, después de haber visto esto de distintos puntos de vista, es que se trataba de gente bastante pragmática, que tenía experiencia de gobierno, no eran gente que hablaba en distintos círculos y emitía opiniones, sino que sabía gobernar, y que en realidad, como pasaba la mayor parte de la gente, creía en la estabilidad monetaria, es decir, no creía en grandes inventos y aventuras monetarias, como después vinieron con el helicopter money y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando era necesario, tomaba medidas que eran medidas extraordinarias, pero confiando que eran situaciones limitadas temporalmente, y que esto iba a pasar. Entonces, cuando se trata de emisión, fíjate, política monetaria, se autoriza solo, se evita con el cierre de la caja, se evita una contracción enorme, que es lo que Friedman le critica a la Reserva Federal. Pero en cuanto a emisión, hay dos emisiones solamente, una sobre autorizando el redescuento, que era una ley de la Primera Guerra, y la segunda sobre fracasa el empréstito patriótico y lo monetizan emitiendo. Pero después hasta el 33 el régimen sigue, simplemente el 31 lo que ocurre es que después de la devaluación británica, lo que le llevan a que el gobierno argentino deprecie el peso y devalúe también. Lo que hace el gobierno argentino en el fondo es una mezcla de dos sistemas, ¿no? Por un lado devaluación y por otro lado el control de cambios. El control de cambios del 31 es un control de cambios muy limitado. El control de cambio más específico se va a hacer recién en el 33, con Pinedo en el gobierno. Pinedo, que como lo recuerda la Cámara, era un gran defensor de la estabilidad de moneda, habiendo sido diputado por el Partido Socialista, que estaba con Juan B. Justo, que era el principal gran defensor de la estabilidad de la moneda. Ahí le contesta Pinedo a Dickmann, no, dice, sí es cierto, que pues, usted cuando estaba en esta bancada, dice, pero proponía otras cosas. Sí, pero el mundo cambió, les dice.
Así que si uno sigue cuidadosamente, inclusive con el Banco Central, la política monetaria, salvo la revaluación del oro cuando se funda el Banco Central, prácticamente sigue las líneas que había tenido la política monetaria con la caja de conversión. Es decir, depende mucho de las entradas y salidas de oro. El componente principal de variaciones de la emisión va a ser siempre, fue durante los años de la suspensión antes del 30, eso es típico de la Argentina, a pesar de la suspensión, la emisión estuvo bastante relacionada o estuvo bastante controlada por la entrada o salida de oro. Así que en ese sentido no fueron grandes innovadores. Fueron gente que dijeron, bueno, ¿cómo nos arreglamos con esto? Pinedo mismo contaba, dice, bueno, nosotros calculamos que podía haber un 20% de diferencia entre ingresos y gastos, y esto es más o menos, pero todo era enormemente cuidadoso y no tenía ya, digamos, después del Banco Central, sobre todo cuando reforman el sistema que le propone, ¿cómo se llama? El inglés que viene... Niemeyer. ¿Eh? Otto Niemeyer. ¿Cómo? Bueno, Otto Niemeyer. exacto, El asesor exacto. Sí. Pues me de de Montague golpe y Norman. sí. Bueno, él proponía un sistema tipo Currency School y el Argentina se acerca un poco más al sistema del Banking School que era el sistema de la Reserva Federal. Hay que recordar además, para entender todo este proceso, que la Argentina era prácticamente, a diferencia de todos los países del Pacífico que estaban en el sistema de bancos libres, uno que tenía una disciplina monetaria durante toda esa parte de la primera parte del siglo muy severa, porque tenía un banco, una caja de conversión que tenía una disciplina mucho más rígida que la Reserva Federal Norteamericana. Así que cuando viene la reforma del Banco Central, no es que pasa como la misión Kemmerer, que pasa un sistema de bancos libres donde cada banco privado emitía como si fueran cheques, billetes del banco, sino un sistema muchísimo más complejo. Que el sistema de la Argentina, en realidad yo lo he visto repetido en las colonias británicas, que tuvieron, así pasó como también con las preferencias imperiales, que tuvieron la ventaja respecto a la banca argentina, que tenían sus casas matriz en Londres, y las casas matrices hacían de alguna forma el lender of last resort que la banca argentina no tenía. Pero lo que nos encontramos es entre 1930 y la creación del Banco Central un sistema bancario prácticamente quebrado. Quebrado porque sus grandes deudores eran el gobierno, por la caída de los ingresos de importación, que no habían sido compensados del mismo modo por los nuevos impuestos que ya en el régimen de Uriburu empiezan. Hay que acordarse también, porque la gente se olvida, que Prebisch, que después estuvo en la CEPAL, fue el subsecretario de Hacienda, porque el secretario, el ministro de Hacienda, era el sobrino de general Uriburu, que era además pariente de Prebisch. Así que Prebisch viene desde antes en toda esta situación. Pero Roberto, yo aprovecho para mencionar algo que charlamos en su momento, que es la vulnerabilidad del sistema bancario argentino. Y el hecho de que, ahora vos estás mencionando que la crisis bancaria que se empieza a manifestar con fuerza después del crack de Wall Street del 29, y el hecho de que el Banco Nación empieza a jugar un papel de rescatador de bancos. Ahí hay un trabajo muy interesante de Carlos Newland sobre justamente
el nivel de corrupción en el sistema bancario, por ejemplo, en el caso del Banco Español y el Río de la Plata, que había otorgado préstamos importantes a muchos políticos, incluso gente como Lisandro de la Torre, a Robustiano Patrón Costas, que luego sería candidato a presidente para las elecciones del 43, y cómo había, y esto es un tema que resaltaron de la Paulera y Alan Taylor en su libro Tensando el Ancla, que es la traducción de un trabajo que hicieron sobre la evolución monetaria argentina de fines del siglo XIX hasta el 35, el hecho de que la convertibilidad externa estaba muy ligada a la convertibilidad interna. Y en la medida que la convertibilidad interna se viera vulnerada, la convertibilidad externa quedaba también muy vulnerable. ¿Y qué quiere decir esto la convertibilidad? Le quiero explicar a la audiencia nada más de qué se trata. La convertibilidad interna es la capacidad de los depositantes de convertir sus depósitos en moneda, en circulante. Y la convertibilidad externa es la capacidad de los que tienen circulante de convertirlo en moneda fuerte, es decir, en oro, o en divisas fuertes. Y entonces hay como un vaso comunicante entre una y otra, y entonces el hecho de que el Banco Nación y la falta en general de contralor del otorgamiento de créditos y el hecho de que hubiera bancos tan importantes como el Banco Español que otorgaran créditos a políticos y a gente muy influyente, hiciera que el tema de la convertibilidad interna fuera un problema para la Argentina. Es decir, el diseño del sistema bancario no estaba a la altura de las circunstancias, digamos, de lo que la Argentina quería tener. Ese es un punto que, como digo, lo destacan mucho de la Paulera y Taylor en ese libro muy bueno, Tensando el Ancla. Yo le tengo, yo he seguido los trabajos tanto de uno como de otro, y los conozco hace tiempo, los considero muy seriamente. No sé si estoy tan de acuerdo, esto es un problema puramente intelectual, ¿no? Porque hay países como Inglaterra donde el problema se da en la convertibilidad interna, es decir, estamos hablando de países donde existía un sistema de billete de banco privado, que entonces se cambia, que era el caso de Inglaterra hasta la ley Peel, que se cambia por billetes del Banco de Inglaterra, que es el que finalmente va a ser, eso después Beige va a ser el tipo banco central. Entonces ahí sí es la convertibilidad interna del billete de banco hacia el billete moneda nacional, digamos. Eso se dio en Estados Unidos también, con los billetes de tesorería y los billetes de los bancos nacionales, o los bancos estaduales más bien que eran. Pero me parece que el caso argentino no es tan así. El caso argentino es que cuando el público empieza a tener miedo de que falle las finanzas, de que no haya reservas, etcétera, va a sacar sus depósitos del banco, los convierte en billetes, inmediatamente después los convierte en dólares, libras, oro, lo que fuere. Es decir, me parece que el caso que ellos anuncian se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en Inglaterra, por el hecho de la monopolización de la existencia de bancos privados de emisión. Es como sería ahora si uno retira depósitos del banco por no confiar en ese banco. Pero acá vos no confías ni en realidad vos no confías que en el billete, en el papel moneda del gobierno. Y entonces pensás que todo el mundo va a sacar sus billetes de los bancos y hacerse la corrida entonces de lo que es la inconvertibilidad interna o la convertibilidad interna que va a desaparecer porque desaparecen los depósitos. Pero me parece que yo creo que empieza en la Argentina por la desconfianza
de la convertibilidad externa. Si vos pensás que no podés conseguir dólares, vas a sacar depósitos del banco y te vas a quedar con los billetes. ¿Para qué? Para comprar dólares. Pero No, 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 sin duda, pero creo esa es que mi impresión. yo creo que no es inconsistente lo que dicen de la Paulera y Taylor con lo que vos estás diciendo. Yo creo que el punto central de ellos es que hay una ligazón muy fuerte entre la convertibilidad interna y la convertibilidad externa y que van en las dos direcciones y que un país que tiene un sistema de bancario fraccionario como el que tenía la Argentina, en donde no hay ningún tipo de contralor sobre el otorgamiento de créditos y además el Banco Nación funciona como prestamista de última instancia subsidiando, porque como vos mencionaste a Bayot, en Inglaterra la teoría del prestamista de última instancia es que hay que prestar todo lo que sea necesario, pero a tasas de mercado. Y en Argentina se prestaba, pero debajo de la tasa de mercado. O sea que era un prestamista de última instancia que incentivaba el otorgamiento de créditos. Había como una garantía implícita estatal del sistema bancario. Y eso, yo creo que en eso yo coincido con De la Paulera y Telo, que eso generaba una inestabilidad en el sistema bancario que contribuyó a hacer las crisis más complicadas, porque como vos bien mencionaste, después de la crisis del 30 había fuerte expansión monetaria, pero esa fuerte expansión monetaria en gran medida va a cubrir el agujero fenomenal que hay en el sistema bancario, del cual el Banco Español y del Río de la Plata, que era el banco privado más importante del país en ese entonces, era el principal, es decir, casi 3/4 partes de ese agujero venían de ese No estoy de banco. acuerdo, Emilio, pero mirá lo siguiente. Eh, el sistema bancario estaba absolutamente quebrado porque no tenían reservas. Pero el principal banco en ese sentido era el Banco Nación. Y el principal acreedor del Banco Nación no eran estos señores que consiguieron préstamos, que hicieron ventajas y demás. Eso era pequeño al lado de lo que era lo que le debía el gobierno al Banco Nación. El segundo acreedor importante, pero por razones del negocio, era el sector agropecuario, que si habías tenido el Banco Nación prefinanciaba cosechas. Entonces esto lo Sí, hacía. pero yo creo que estás ignorando ahí la importancia de los redescuentos del Banco Nación, especialmente a partir del año 24, cuando se produce la primera crisis. O sea que, de alguna manera, el Banco Nación estaba sosteniendo prácticas crediticias que iban a generar problemas tarde o temprano, porque eran préstamos de baja calidad, eran préstamos, en el fondo había un subsidio implícito, o sea que de alguna manera el Banco Español estaba actuando como agente del Banco Nación, porque al obtener los redescuentos, Sí, Banco Nación lo estaba sosteniendo artificialmente. Y no, eso es cierto. Eso es cierto. el mismo Prebisch decía que hubiera sido mejor que todos estos bancos que estaban podridos, según él, hubieran caído. Nos estamos quedando sin tiempo el día de hoy, pero vamos Está a seguir bien. la semana que viene. Seguimos. Son todos temas importantes. La semana que viene vamos a terminar con esto de la crisis del 30 y luego vamos a hablar un poco de la crisis del peronismo. Así que les van a enviar por correo electrónico a los participantes el artículo de Roberto sobre la crisis del 30 y después esta presentación. Así que les agradezco a todos, muchas gracias a vos Roberto, muchas gracias a la audiencia, espero que les haya resultado interesante. Seguiremos la semana que viene hablando de las crisis argentinas para ver si podemos sacar lecciones para entender cómo enfrentar y cómo evitar, más importante, nuevas crisis. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana.